Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Miss, buenas noches. Sí, Bueno, Miss, sí se Buenas ve. noches, profesora. buenas Buenas noches, noches, chicos. Buenas Buenas noches, Miss. noches. Buenas noches, chicos. Noches, Miss. Buenas noches con todos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Chicos, a ver, para poder iniciar con la sesión del día de hoy hay que recordar o tener en claro ciertas pautas que vamos a respetar, sí, durante cada una de las sesiones que vamos a ir desarrollando durante estas semanas, ¿ya? Primero que todo hay que tener en claro que la participación de cada uno de ustedes es fundamental. ¿Por qué? Porque hay una nota adicional de acuerdo a la participación de los estudiantes, pero ello no se mide por el día o por una clase, sino se mide en todas las clases. Y chicos, hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que de acuerdo a la participación, nosotros o mi persona va a registrar la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora, esa asistencia va a estar determinado también, ¿sí? De acuerdo a quien levante la manito, ya que en el Meet tiene la opción de levantar la manito. Ya en el Meet tienen la opción de levantar la manito y aquel que haga uso de ello va a participar. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Va a participar siempre y cuando haga uso de la manito. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no haya mucha interferencia durante las participaciones. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Ahora, aquel que Sí, quizás esté Miss. conectado desde su trabajo y cuando yo llame no pueda activar su audio, me lo hacen saber desde que se conecta. Ya, no me lo vayan a decir cuando yo justo llamo y me digan, Miss, no puedo hablar o no puedo participar. Ya, ni bien se conectan, lo manifiestan aquí en el chat del Meet para yo poder tenerlos en cuenta, ¿no? Yo ya voy a saber quiénes están desde el trabajo, ¿ya? Y lo mismo para aquellos que se conectan un poquito tarde cuando ya encuentran sesión empezada, la sesión de clase empezada, ¿sí? Van a participar, ¿sí? O mejor dicho, me hacen saber que están ingresando tarde a través del chat, ¿no? Me estoy conectando recién, sí, porque hay varios que se conectan y activan su audio automáticamente. Entonces, ¿qué hace? Provoca la interferencia, ¿no? Cuando yo estoy explicando la clase. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces dicho ello, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, estamos en el tema, o mejor dicho, área de comunicación, pero vamos a desarrollar lo que es una rama de la comunicación, que es la literatura. Buenas tardes, disculpe la molestia, disculpe que esté entrando a esta hora, es que no tenía internet y recién me he puesto recarga. No te preocupes, Nilce, recién estamos empezando. Ya, muy bien. Les decía, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello me gustaría recordar, dar a conocer qué entendemos por el término renacimiento. ¿Qué entendemos? Profesora, a mí solamente se ve, ¿Cómo? Se te cortó el audio. profesor, de mí solamente se ve el área, tema y nada más, no aparece nada más.
No. Sí, recién estoy compartiendo esa pantalla, por eso para ingresar a la clase, o mejor dicho, a definir, les estoy consultando, ¿no? Quiero saber cuántos de ustedes interpretan la palabra renacimiento o de qué creen que hablará el renacimiento. ¿A qué nos referiremos con este título? Esa es la introducción de la clase. Todavía no les estoy dando la definición, quiero saber por parte de ustedes qué es lo que entienden, qué es lo que comprenden. Miss, puede ser por algo así como renacer de algo antiguo. Ya puede ser renacer de algo antiguo, volver a nacer, ya, muy bien. ¿Qué otra idea tienen? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, Yadira, levantaste la mano. Una nueva vida. Una nueva vida, ya, puede ser, muy bien. A ver, Roxana, levantaste la mano. Miss, puede ser nacer de nuevo, renacer nuevamente. Ya, muy bien, renacer, nacer de nuevo, no hay problema. Excelente, ¿ya? A ver, chicos, cuando nosotros hablamos de la palabra renacimiento, ¿sí? Nos vamos a centrar en el hombre. ¿Qué es lo que observan acá, por ejemplo? El cuerpo de un hombre, Miss. El cuerpo de un hombre, ¿cierto? ¿Estamos solamente de uno solo? De dos personas. ¿De dos? Ya, de dos personas. A ver, esta representación, ¿sí? Sí, es un retrato, mejor dicho, una pintura que va a pertenecer al Renacimiento. Entonces, al observar, por ejemplo, al hombre, ¿qué podemos determinar? Que está cambiando de posición, Miss, de lo que está parado, está en movimiento. Ya, puede ser. A ver, cuando nosotros hablamos del Renacimiento, nos vamos a centrar en el ser humano, en la forma como el ser humano muestra y ve su alrededor. Todo va a girar en torno al hombre. ¿De chicos? Entonces, ¿qué entendemos por renacimiento? El renacimiento es un movimiento cultural que va a ser originario en Europa. ¿Ya? Pero ¿qué Europa? Europa occidental, que se va a desarrollar durante los siglos XV y los siglos XVI. Este movimiento cultural es un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces va a ser el intermedio, ¿no? Entonces, el Renacimiento, movimiento cultural que se origina en Europa occidental durante los siglos XV y los siglos XVI, que va a estar durante el periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces va a tener ciertas características de ambos movimientos, ¿ya? El Renacimiento en sí, como es de Europa Occidental, va a nacer en la ciudad de Florencia, en Italia, y fruto de este humanismo va a determinar la nueva visión o concepción del hombre y del mundo a su alrededor. ¿Ya? Entonces, el Renacimiento es fruto del humanismo y el humanismo se centra en el hombre, ¿ya? En el hombre y por su concepción andina. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Sí, Miss. Muy bien. Sí, Entonces, sí, ¿dónde Miss. nace el nacimiento? ¿Dónde se manifiesta? En Florencia, Miss. En Florencia, específicamente En en Italia. Italia, Miss. ¿ya? En, Italia. En Italia, mi. en Italia, ¿ya? Hace un momento dijimos, este movimiento es un periodo de transición entre qué tiempos. Entre la Edad Media y la Edad Moderna, Miss. Ajá. Exacto. Edad Media y el modernismo, ¿ya? Muy bien. Ya, chicos, entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se origina en Italia, es fruto del humanismo y se va a estar determinado por la nueva concepción del hombre y del mundo, ¿no? La nueva visión, cómo es que se visualiza o se desarrolla, ¿ya? Aquí va a haber una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrista. ¿Qué quiere decir el teocentrismo? La creencia de divinidades, ¿sí? Y se va a transformar o se va a cambiar por el antropocentrismo. Ya se va a centrar en el ser humano, más no en las creencias o divinidades. ¿Ya? Ahora, dentro de sus exponentes o manifestantes, vamos a hallar en el campo de las artes, sí, a muchos, ¿no? Que van a dar, se podría decir, un gran aporte, ¿no? Entonces, volviendo a la antigüedad, se va a aplicar como una nueva vuelta a los valores, ¿no? De la cultura greco-latina, ¿qué quiere decir? A la cultura griega, no va a haber una revaloración de ello, ¿ya? Y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Ellos manifestaban que era algo natural y algo normal, ¿no? Entonces, va a haber una vuelta a la antigüedad, la cual se va a aplicar como una nueva vuelta a los valores de la cultura grecolatina, ¿no? Aquellos valores que se desarrollaban o practicaban durante este determinado tiempo, ¿no? Pues va a haber esa revaloración. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Pues aquí. Muy bien. Bien, chicos, entonces va a haber esa revaloración. ¿Ya? Ahora, seguimos. Entonces, ¿cómo es la literatura en el Renacimiento? ¿Cómo creen, a ver, conociendo ya las características o algunas características del Renacimiento, cómo creen que haya sido la literatura del Renacimiento? ¿Qué temas habrían incorporado? El hombre es el centro, Miss. Ya el hombre va a ser el centro, pero ¿qué más van a observar? ¿De qué más? Predomina la razón. Y la revaloración cultural, la valoración de la naturaleza. Claro, pero ¿de qué temas tratarán? ¿Cuál será la temática general de los renacentistas? ¿Mm? A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura renacentista, donde sus primeras manifestaciones literarias se van a dar en Italia, que quiere decir que es la cuna de los renacentistas, donde se va a manifestar con mayor apogeo y mayor importancia. ¿Ya? En Italia es donde se va a desarrollar con mayor interés, ¿no? Donde va a trascender mucho más.
¿sí? Entonces, es por ello que va a estar caracterizado por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina, por ese pensamiento humano sobre el renacimiento, ¿no? Sobre el ser humano, que se va a desarrollar durante la época del clásica grecolatina, donde también se tomaba como centro a la perfección del ser humano, ¿sí? Pues ello va a ser. Y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta. Entonces, aquí, durante esta época del Renacimiento, va a ser muy importante, ¿sí?, la invención de la imprenta. Es por ello que se va a llegar a manifestar con mayor realce y con mayor interés, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poder difundirse a muchos más lugares. ¿Cuándo se desarrolla la invención de la imprenta? Pues bueno, en el año 1450. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Dudas, consultas? No, Miss, ninguna. No, Miss, ninguna. Ninguna. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, la invención de la imprenta es fundamental durante esta época, ¿o no? Sí, Es fundamental. ¿Por qué? Que la invención de la imprenta es fundamental o no durante esta época. Sí, profesora. Sí, Miss. Sí es fundamental, ¿ya? Sí es fundamental. ¿Y chicos? Muy bien. Entonces seguimos, ¿ya? Ahora, a este movimiento renacentista también se le va a conocer con el famoso nombre del Dolce Stil Nuevo, ¿ya? Que en español es el dulce estilo nuevo, que es un tipo de lírica, que quiere decir poesía, ¿no? Amorosa, culta, que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII, ¿ya? Es un estilo nuevo, ¿sí? Una lírica amorosa, pero culta, ¿no? Culta hace referencia a la terminología, ¿no? A los términos que se va a usar, ¿sí? Dentro de los representantes vamos a tener a Guido Vinicelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistoia, ¿no? Grandes representantes de esta época. ¿Cuáles son las características del Dolce Stil Nuevo? ¿Cierto? Que van a marcar, o mejor dicho, estas características a nosotros nos ayuda a que a determinar la temática general de un texto renacentista. Ya, nosotros vamos a poder determinar con estas características su terminología, ¿no? De qué va a hablar, cómo se va a manifestar, ¿ya? Entonces, aquí va a haber una sinceridad en la expresión de los sentimientos, se van a manifestar tal y como se desarrolla, ¿ya? Eso va a ser favorable para ellos. Y el locus ameonos, ¿no? Que es un término literario que se va a referir a un lugar idealizado, ¿ya? De seguridad o de tranquilidad, un terreno bello, ¿no? Para ellos va a ser un lugar idealizado, un lugar fantástico, un lugar de tranquilidad, se podría decir, ¿ya? Va a haber mucha musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en cuanto a la expresión formal, ¿no? A la expresión de esta historia, ¿sí? De esta temática, ¿ya? Y un amor concebido, ¿no? Como una experiencia trascendente, ¿no? Un amor, se podría decir, interiorizado, un amor correspondido, ¿no? Que va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino, ¿no? No solamente con un pensamiento subjetivista, sino también racional, ¿sí? Donde se va a representar, ¿sí?, a la mujer como un ser angelical, ¿no? Un ser angelical de naturaleza celestial, ¿no? Que se le va a denominar como la dona angelical,
Entonces, en sí, la literatura renacentista se centra mucho, ¿sí? Se centra mucho en la sabiduría y en lo racional, pero no solamente en lo racional, sino en un pensamiento amoroso. Chicos? ¿Sí? Entonces, Sí, profesora. uno de los grandes representantes de este movimiento literario va a ser Dante Alighieri, que nace en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321. Él es un claro ejemplo de la literatura humanista, ¿no? Que va a mostrar al hombre con sus manifestaciones sentimentales y racionales, tal y como se desarrollaba, ¿no? Él escribe en la lengua vernácula nativa de Florencia, lo cual es impulso, ¿sí? Para determinar como lengua de expresión literaria. Y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana. ¿Ya? Entonces, Dante Alighieri es uno de los grandes representantes, sí, que nos dan a conocer, sí, las terminologías, o mejor dicho, donde se va a centrar en el hombre, ¿ya? Más que en el sentimiento. Una de sus grandes obras que pertenecen a esta época es la Divina Comedia, ¿no? Que es una obra maestra de Dante Alighieri, el cual nos relata que es acompañado por uno de sus grandes poetas al cual él admira, sí, que es Virgilio, el cual va a acompañar a Dante a recorrer el infierno y el purgatorio hasta que Dante sí sea acompañado de Beatriz, ¿no? El cual contempla el paraíso, ¿sí? Aquí se va a desarrollar o se va a manifestar gran energía expresiva, va a haber muchas expresiones, muchas manifestaciones de sentimientos, un desgarro emocional también y originalidad de sus imágenes, ¿sí? Va a haber una cierta originalidad de las imágenes que se van a ir plasmando, ¿no? Donde el tema central de esta historia va a ser el destino trascendente y la reflexión que va a mostrar sobre el alma humana, sí, que en base a al desarrollo de sus actitudes, ¿sí? Otro de los grandes representantes es Geoffrey Chaucer, ¿no? Él también es un escritor, sí, nacido en Londres, fallecido en Londres, nacido el año 1343. Él es un innovador lingüístico, entonces, ¿qué quiere decir ello? Que nos va a hablar sobre la literatura, o mejor dicho, sobre la lengua, ¿no? Va a ser un hombre muy conocedor, considerado como el padre de la literatura inglesa moderna. ¿Ya? Donde su éxito por el lenguaje o mejor dicho, por dominar aspectos básicos de la lengua, va a ser visto como parte de la tendencia histórica general, ¿no? Hacia aquella creación de una literatura vernácula, ¿no? Nativa, mejor dicho, propio de el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces él sigue el ejemplo de Dante en muchas partes de Europa, ¿no? Se van a llegar a difundir con esta misma temática, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Geoffrey Chaucer sí da algunos aspectos renacentistas y van a ser significativos, ¿no? Como, por ejemplo, con su obra Los cuentos de Canterbury, ¿no? Que son cuentos escritos a finales del siglo XIV, donde una de sus obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Aquí se narra a un grupo de peregrinos que viajan desde Southwark a Canterbury. ¿Para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿no? Se va a desarrollar de esta forma, ¿sí? Otro de los grandes representantes a los cuales se les considera como un poeta maldito, ¿sí? O marginal, que es Francois Villon, ¿no? Francois es nacido en París en el año 1400.
31 y desaparece en el año 1463, donde sus datos acerca de la vida de Villon son bastante inciertos, ¿no? Se dice que él siempre fue un marginal o fue marginado o es lo que él se consideraba, ¿sí? Donde muchos estudiosos lo van a exaltar como el más ilustre, ¿no? Y genuino precursor de esta poesía maldita, ¿no? Donde no va a renovar o no va a modificar, no va a plasmar nuevas formas en la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, ¿no? Que, claro está, él conocía a la perfección, ¿no? Y los va a animar, ¿sí? Los va a animar con su propia y originalidad personal, ¿no? Él los origina, o mejor dicho, se podría decir, inquieta para ello, ¿sí? Él tiene una de sus grandes obras, que es la Balada de los Ahorcados, que es escrita cuando esperaba la ejecución en la horca, ¿no? Aquí se va a tomar como referencia parte de su biografía, donde su vida va a tener la Guerra de los 100 años, va a coincidir con ello, y su cortejo de brutalidades, ¿no? La hambruna, las epidemias que van a ir desarrollando durante esta época, ¿sí? Él es acusado o fue acusado de asesinar, ¿sí? De asesinar al religioso Philip Sermois. Entonces, en ese tiempo era castigado cruelmente, ¿no? Él es obligado a huir de París, ¿sí? Después va a ser perdonado, pero nuevamente retorna y comete el crimen, ¿no? Y vuelve a ser encarcelado. Sí, él es torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado, ¿ya? Entonces la pena se va a conmutar por 10 años de destierro de París y se va a perder su rastro o se va a perder noticias de él durante este tiempo, ¿no? Y nadie va a saber, ¿sí? Dónde se encuentra, ¿no? Y lo van a considerar como fallecido, ¿no? Ahora, ¿quiénes más son representantes del Renacimiento? Tenemos a Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Monte y William Shakespeare, ¿no? Donde William Shakespeare es uno de los grandes manifestantes también, nace en Inglaterra en el año 1564 y es considerado como el cisne de Avon, ¿no? Padre del teatro inglés y presenta un género dramático renovador, ¿no? Y teatro en el teatro, ¿sí? Base a ello vamos a ver este pequeño video referente a la literatura. ¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre.
La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella, o en un sentido más humorístico. ¿Quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las Indias dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, chicos. Entonces, uno de los grandes representantes, como nos indica, es William Shakespeare, ¿no? Con su obra famosísima Romeo y Julieta, ¿no? Donde nos narra y nos manifiesta un amor puro, ¿no? Pero para ello, a ver, vamos a hacer un recuento. Recuerden, el Renacimiento se centra en el hombre, ¿sí? Donde va a tener origen en la ciudad de Florencia, que es en Italia. El Renacimiento surge como un fruto, ¿no? Fruto del humanismo, y va a estar determinado por la nueva concepción del hombre y del mundo a su alrededor, ¿no? Su nueva manifestación. Y va a haber una sustitución del teocentrismo medieval, que quiere decir en las creencias y en las divinidades, por el antropocentrismo, ¿no? Por centrarse en el hombre, ¿ya? Ahora, dentro de sus principales exponentes vamos a tener, ¿sí? Se van a hallar en el campo de las artes, ¿no? En todas las artes, en la pintura, en la música, en la arquitectura y hasta en la literatura, ¿no? Va a haber una vuelta a la antigüedad donde se va a aplicar como una nueva vuelta a aquellos valores de la cultura greco-latina, ¿no? Y a esa contemplación libre de la naturaleza, ¿ya? La literatura del Renacimiento va a tener muy arraigado y gran difusión por su invención de la imprenta en el año 1450, donde sus primeras manifestaciones literarias del Renacimiento van a surgir en Italia y va a estar caracterizado por aquella recuperación humanista, ¿no? De la literatura clásica grecolatina, ¿no? Acá vamos a determinar al dulce estilo nuevo, que es el dulce estilo nuevo, que es un tipo de lírica amorosa culta, que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII, donde sus grandes representantes son Guido Guinizelli, Guido Gavalgani y Sino de Pistoia, ¿no? A este dulce estilo nuevo va a estar dotada de sinceridad en la expresión de los sentimientos, el locus amoeus,
término literario que se va a referir a un lugar idealizado, ¿no? Idealizado, que para el hombre de esta época va a ser, sí, un lugar que va a estar dotado de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, de seguridad, ¿no? Un terreno muy bello. Va a tener mucha musicalidad, suavidad y elegancia en cuanto a la temática y a la forma de escritura que vayan a tener, ¿sí? Y va a haber un amor concebido, ¿no? Como algo trascendental, ¿no? Que va a marcar la época, ¿sí? Donde el enamorado, la persona enamorada, no solamente se va a centrar en el sentimiento, sino en la sabiduría, en lo divino y buscando la felicidad. Dentro de este movimiento literario, vamos a tener a la mujer como un ente de salvación, ¿no? Como un ser angelical. Ya, a la mujer se le va a dotar como un ser angelical dentro de esta época. ¿Ya? Grandes representantes como Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury, Franco Villon y Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Montaigne, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, ¿no? De quien vamos a hablar Muy bien. de una de sus grandes obras, que es Romeo y Julieta, ¿no? Que se muestra un amor puro. Esta novela, o mejor dicho, tragedia, tragicomedia, va a estar desarrollado en 5 actos, donde se va a hablar sobre esa pasión juvenil, ¿no? ¿Por qué no se enfoca mucho en la pasión juvenil? ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser joven, es muy fantasioso y entregas todo prácticamente al ser joven, ¿no? Idealizas mucho al hombre de esta época, ¿sí? Cual va a sobrepasar diversos dilemas sociales, ¿no? Aquí lo contradictorio, mejor dicho, lo triste es que van a ser 2 familias contrarias, ¿no? Los Capuleto y Montesco van a tener dilemas sociales, donde Romeo conoce a Julieta en una fiesta en la casa de ella, ¿no? Y a partir de ese momento van a quedar enamorados. Ya van a quedar enamorados entre ellos. Romeo va a conocer a Julieta en una fiesta en la casa de ella y a partir de ese momento ellos quedan prácticamente flechados, se podría decir, ¿no? Donde Romeo le va a pedir a Julieta que se casen en secreto, ¿ya? Pero para que se desarrolle esta actividad, Romeo va a ser expulsado, ¿no? Romeo es expulsado, entonces ellos, por querer estar juntos, deciden plantear una estrategia, pero cada quien por su lado. Entonces, decide encontrarse. Entonces, Julieta decide tomarse una pócima, ¿sí? Para poder encontrarse con Romeo. Entonces, pero al tomarse este veneno, tenían que darle una pócima para que ella podría cobrar la conciencia y la vida, ¿sí? Entonces, pero llega demasiado tarde o reacciona demasiado tarde, que Romeo llega y la ve y cree que está muerta. Entonces, él decide, ¿sí? Suicidarse o matarse con su daga, en la cual es donde él está en ese proceso en el cual Julieta despierta. Julieta despierta y ve que Romeo se está muriendo, ¿no? Se toma, mejor dicho, el veneno, ¿no? Entonces, en sí, Romeo encuentra el veneno de Julieta, ¿no? Entonces, ahí Julieta lo va a ver, ¿sí? Prácticamente, imaginas botando espuma, ya agonizando, ¿no? Entonces, Julieta no puede soportar ello y se suicida, ¿no? Con su daga, ¿no? Con la daga de Romeo. Y los dos mueren en ese encuentro, ¿no? Bastante idealizado, se podría decir. A ver, vamos a observar este siguiente video para poder comprender mucho mejor. En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían 2 familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival.
Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociendo. Muy bien. Entonces, esta novela, o mejor dicho, esta historia es un claro ejemplo de este movimiento renacentista, ¿cierto? Otra de las grandes obras de esta época va a ser la obra Hamlet, ¿ya? Donde la duda y la venganza va a ser el tema primordial de esta historia, ¿no? También es una tragedia de 5 actos en el que se va a describir la vida de este príncipe, ¿no? Que se va a encontrar con el fantasma de su padre, el cual le va a manifestar que la reina Gertrudes y su hermano Claudio lo habían envenenado, ¿sí? Entonces, Hamlet, para descubrir todo esto, ¿sí? Porque ya él estaba con dudas, ¿sí? Decide fingir estar loco y con varios actores cómicos decide escenificar esta manifestación de su padre tal y como lo había desarrollado, ¿no? Entonces, a esta escenificación, representación, sí, que va a ser la llamada muerte de Gonzaga, ¿no? En donde un rey es asesinado. Entonces va su madre Gertrudis y su tío Claudio a esta escenificación, ¿no? Entonces, al observar, ¿sí? Al empezar la obra, va a ver las actitudes de su madre y de su tío, el cual va a corroborar de que sí, pues eran los culpables.
Entonces Hamlet va a la habitación de su madre y va a reclamarle, ¿no? Por lo que ha visto, por la actitud que ha tomado, ¿sí? Pero Polonio va a llegar antes y se va a esconder, mejor dicho, que prácticamente él está dentro y Gertrudis y Hamlet ingresan después, ¿no? Entonces al esconderse Polonio, tras de la cortina, Hamlet observa, pero y cree que es el rey Claudio y lo mata sin visualizar, ¿no? Entonces Ofelia, que es hija de Polonio, pierde la razón, ¿no? Al enterarse que su amado, quien era Hamlet, mata a su padre, ¿no? Y ella va a morir ahogada, ¿no? Llega de ahí, después de un tiempo llega su hermano Laertes, hermano de Ofelia, el cual decide vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces se alía con Claudio, ¿sí? Y pide venganza, ¿no? Entonces es ahí donde al aliarse con Claudio, planean matar a Hamlet, ¿no? Utilizan diferentes venenos en la espada, en el vino, el cual ninguno les va a hacer efectivos, ¿no? Porque hasta la espada envenenada daña, ¿sí? Daña a Hamlet y también a Laertes, pero por equivocación, ¿sí? Gertrudis va a tomarse el veneno, ¿sí? Que era para Hamlet y muere también, ¿no? Muere ahí también Claudio y finalmente Hamlet, ¿no? Donde pide que a la llegada de Fortinbras de Noruega descubriría que se quedaría con el trono, ¿no? Y cuente la verdad, ¿sí? A ver, vamos a ver un pequeño video respecto a esta historia. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con el joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Wilmester, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar.
Mientras, su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Muy bien, chicos. Entonces, esta temática referente a la sociedad se va a desarrollar durante esta época. Bastante interesante, bastante significativo cada una de las historias, ¿cierto? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Ninguna, profesora, todo claro. Está claro, Muy Miss. bien, chicos. Todo claro, De Miss. consultas, nos quedamos Claro, aquí Miss. y nos vemos la siguiente clase.